Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy estaremos revisando esta parte de secuencias numéricas, así que empecemos la clase. Como primer punto, yo necesito saber que existen tres tipos de secuencias. La primera va a ser una secuencia de tipo ascendente, es decir, que los números yo voy a ir observando que van a ir incrementando su valor. Las segundas yo voy a encontrar secuencias de tipo descendente, que sus números van a ir disminuyendo su cantidad. Y por último, secuencias de tipo mixta. Es decir, que en partes va a ascender, en partes va a descender. Y para esto yo necesito saber lo siguiente. Necesito recordar que para las secuencias de tipo ascendente yo voy a necesitar utilizar las siguientes operaciones. Una de ellas, las principales, es la suma, siguiente de la multiplicación y por último yo voy a utilizar las potencias. Estas son las operaciones que yo voy a utilizar cuando estoy hablando de secuencias ascendentes. Ahora, por lo contrario, cuando yo tengo secuencias descendentes, voy a utilizar las operaciones de resta, de división y en algunos casos de raíz cuadrada. ¿Ya? Ahora la pregunta más importante es, ¿cómo yo sé cuándo necesito usar la suma, la multiplicación y la potencia? La respuesta aquí es muy sencilla. Primero, yo utilizo la suma cuando los valores no están muy distantes entre sí. Por ejemplo, pueden ser valores hasta de 10 dígitos, que en la mayoría de ejercicios que vamos a hacer a lo que corre el video, ¿ya? Van a ser esos números o esas secuencias que no estén con un número muy grande, muy extenso. Por ejemplo, del 1 al 7, del 1 al 5, del 5 al 10 son números que no tengo una gran extensión de. Pero, por ejemplo, si yo tengo del 20 al 75, en el siguiente punto es una secuencia sumamente larga. Es decir, que yo necesito aumentar esa parte de y ahí es donde yo utilizaré esta parte de la multiplicación. Y lo mismo de la potencia, cuando ya tengo cifras extremadamente grandes. Pero recuerden, siempre necesito yo repasar muchos ejercicios para saber qué tipos nomás me puedo encontrar de secuencias. Y lo mismo va a ocurrir cuando yo hablo de secuencias descendentes. Voy a utilizar la resta cuando los números no disten mucho entre ellos. La división cuando yo ya veo que están bastante alejados y la raíz la misma situación. Así que nunca olvidarnos de eso. Las operaciones que yo tengo que hacer o que tengo que usar en cada una de estas operaciones. Así que empecemos con los ejercicios. Tengo mi primer ejercicio de una serie de 2, de 5, de 11 y de 23. Yo fácilmente reconozco que es una secuencia ascendente. ¿Por qué? Porque del 2 va incrementando al 5, del 5 va incrementando al 11 y del 11 al 23. Lo primero que aquí necesitamos es hallar la secuencia para encontrar el valor que me están pidiendo en esta parte de aquí. Y yo primero puedo probar con la suma. Entonces digo, ¿cuánto me falta del 2 para llegar al 5? Me falta sumarle más 3. Y del 5 para llegar al 11, me falta más 6. Pero veo que aquí ya no estoy dando una secuencia repetitiva. Y peor, ¿cuánto me falta al 11 para llegar al 23? Yo veo que aquí va a ser un número un poco alto, con lo cual no estoy hallando una secuencia como tal. Por lo tanto, esta lógica de ir sumando no me está funcionando, ¿ya? Aquí tal vez me podría servir una multiplicación, pero yo veo y analizo y digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da 5? Pues no es ninguno. Y si lo analizamos un buen rato, tal vez no llegamos a la respuesta correcta. Por ejemplo, este tipo de operación es un tipo mixto, pero los dos van a ser ascendentes. ¿En qué manera? Por ejemplo, el 2 voy a multiplicar por 2, que sería el resultado de 4, y luego le voy a sumar 1, es decir, 2 por 2, 4, y más 1, 5. Me voy a mi siguiente dígito y hago prácticamente lo mismo. Primero el 5 le multiplico por 2, que me daría un resultado de 10, y luego le agrego más 1, y sería 11.
Al 11 le aplico lo mismo. Primero le multiplico por 2, que me da un resultado de 22. Y por último tendría que sumarle más 1 que me dé el resultado de 23. Y por siguiente, haría 23 por 2 que me dé el resultado de 46. Y a este 46 debo sumarle más 1, quedándome un resultado de 47, es decir, la opción D. Miren, aquí utilicé dos tipos de operaciones. Utilicé la multiplicación y la suma. ¿Pueden haber este tipo de casos? Sí, lo pueden haber. Pero está bien y está correcto porque estoy utilizando las operaciones de manera correcta, ya que en secuencias ascendentes habíamos dicho que yo puedo usar multiplicaciones, sumas y potencias. Vamos a ver un siguiente ejercicio. Por ejemplo, este de aquí. Yo rápidamente me doy cuenta de lo siguiente. Del 8 al 12 tal vez no exista mucha distancia, pero del 12 al 24 ya es 12. Del 24 al 60 se incrementó mucho la distancia. Inclusive del 60 al 168 se incrementó mucho. Entonces, hacer suma me doy rápidamente que no me saldría funcionando. Ahora voy a ver esto. Voy a analizar primero esto. Digo, del 8, ¿cuánto me falta para llegar al 12? Me está faltando más 4. Luego, del 12 para llegar al 24, me está faltando un más 2. Del 24 para llegar al 60, me está faltando un más 36. Del 60 para llegar al 138, a mí me está haciendo falta un 108. ¿Ya? Y tal vez no sabría qué número debo yo sumar para encontrar mi valor correcto. Pero recuerden, es parte de los razonamientos ser muy observadores. Y yo digo, aquí yo más o menos me doy cuenta que 4, que el 12, que el 3 vienen a ser más o menos múltiplos del 3. ¿Ya? Entonces quiero decir lo siguiente, yo puedo obtener secuencias de secuencias. Es decir, que de esta secuencia de color rojo, yo puedo aumentar otra secuencia para intentar descifrar qué número falta aquí. De la siguiente manera, por ejemplo, miren al 4 que le tengo aquí, yo lo puedo multiplicar por 3. Entonces sería 4 por 3, me da el resultado de 12. ¿Ya? Otra vez, al 12 le puedo multiplicar por 3. 12 por 3 me da el resultado de 36. Entonces, veo que esta parte sí me está dando resultados. Es decir, a este 36 otra vez le multiplico por 3 y me da el resultado de 108. Quiere decir que a este 108 yo necesito multiplicarlo por 3. Y si lo multiplicamos por 3 me da un resultado de 168, que es lo que tengo yo aquí. ¿Ya? Quiere decir que por siguiente, a este 168 yo necesito multiplicarle nuevamente por 3, ¿ya? Y de aquí obtendré mi resultado, que me da un total de 492. Entonces, miren, allí una secuencia de otra secuencia, que pueden haber los casos, es verdad. Así que yo necesito estar súper pendiente y súper pilas para analizar los posibles casos. Así que mi respuesta correcta vino a ser la opción D, 492. Pasemos a un siguiente ejercicio. Tengo este ejercicio de aquí. Este tipo de ejercicios vienen a considerarse como casos un poco especiales. ¿Por qué? Porque miren, yo para llegar, déjenme cambiar de color para que sea un poquito más fácil, ¿ya? Por ejemplo, yo de aquí, uy, perdón, se me rayó. Por ejemplo, de aquí, del 6 para llegar al 9 yo solo necesito más 3. Del 9 para llegar al 12 de igual manera, solo necesito más 3. Pero del 12 al 21 creo que existe bastante diferencia. Entonces, más o menos por ahí no me lo puedo ir. Pero analicemos. Por ejemplo, del 21 para llegar al 25 a mí me falta 4. Del 25 para llegar al 29 también me falta 4. Y tal vez por ahí puedo hallar una secuencia. Recuerden, no es necesario rendirnos a la primera que no nos sale, sino que tengo que intentar buscar las secuencias. Me voy acá y digo, del 9, ¿cuánto me falta para llegar al 14? Me falta 5.
Pero si yo soy observadora, digo, mira, cada 3 espacios se viene a reiniciar la serie. 3 números les tengo que sumar más 3. Otros 3 números yo les tengo que sumar ¿cuánto? Más 4. Quiere decir que a otros 3 números yo les tengo que sumar ¿cuánto? Más 5. Es decir, necesitaré hacer 14 más 5, me da un resultado de 19. También pueden ocurrir este tipo de secuencias, así que yo necesito estar muy pendiente de este tipo. Vamos a una siguiente. Por ejemplo, aquí yo veo algo. Primero tengo el 6, luego tengo el 36, luego el 32, 192 y 188. A simple vista yo ya me doy cuenta que es una secuencia de tipo mixta. Quiere decir que yo voy a necesitar mezclar operaciones, ya sea de suma, multiplicación o potencia, y también de resta, división y tal vez raíz, aún no lo sabemos. Vamos a analizarlo, por ejemplo. Para yo poder sumar del 6 al 36, yo tengo que sumarle una cantidad de 30. Es una cantidad muy grande y para eso a mí yo prefiero hacerlo con una multiplicación, con la cual voy a trabajar con números mucho más pequeñitos. Entonces, por ejemplo, ¿a qué número debo multiplicarle a 6? ¿Por qué número? Por el 6. Y yo digo, 6 por 6, 36. Pero ¿qué me doy cuenta? Que luego del 36 se restan 4 de aquí. Tal vez puede ser la secuencia. Y ahora otra vez, ¿qué pasa? Del 32 para llegar al 192 en suma, está muy, muy alto. Entonces, tal vez, probémosle a ver si me sirve esta secuencia. Y yo voy a hacer en la calculadora, o bueno, ustedes si lo tienen en la mano pueden hacer una calculadora, y vamos a ver esta parte de aquí. ¿Cuánto es 32 por 6? Exactamente. Si me da el 192, entonces creo que hasta aquí hallé mi lógica. Y otra vez, menos, ¿cuánto estoy restando? Del 192 para llegar al 188, también estoy restando menos 4. Pues quiere decir que yo aquí hallé mi secuencia. Miren, viene mi secuencia por 6 menos 4 por 6 menos 4. Quiere decir que el siguiente resultado a este 188 yo lo voy a tener que multiplicar por 6, dándome un total de ¿cuánto? De 1128. Este es mi resultado. Por lo tanto, mi resultado es la opción B, que le tengo aquí. Vamos a ver un último ejercicio y luego seguiremos subiendo videos de este tipo. Aquí, por ejemplo, tengo esta secuencia. Tengo 4, 12, 19, 25 y 30. ¿Ya? Aquí me doy dando cuenta de algo. Tal vez si pueda aplicar la parte de la suma, voy a ver. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto me falta del 4 para llegar al 12? Me falta 8. Siguiente, ¿cuánto me falta del 12 para llegar al 19? Me falta 7. ¿Cuánto me falta del 19 para llegar al 25? Me falta 6. ¿Cuánto me falta del 25 para llegar al 30 más 5? Y miren, encontré una secuencia. Voy disminuyendo 8, 7, 6, 5. Quiere decir que luego necesito a este 30 yo sumarle ¿cuánto? Más 4. Y con esto hallo mi resultado, que sería el resultado de 34, es decir, la opción C. Y dentro de aquí obviamente también pude encontrar otra serie, por ejemplo, irle sumando más 1, más 1, más 1 y más 1. Por cualquier camino que me iba a llegar al mismo resultado. Así que chicos, esto por la clase del día de hoy de secuencias numéricas. Vamos a seguir subiendo más ejercicios de estas secuencias numéricas para observar todos los posibles casos que pueden existir en los ejercicios. Así que chicos, un gusto y me despido. Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy estaremos revisando esta parte de secuencias numéricas, así que empecemos la clase. Como primer punto, yo necesito saber que existen 3 tipos de secuencias. La primera va a ser una secuencia de tipo ascendente, es decir, que los números yo voy a ir observando que van a ir incrementando su valor. Las segundas, yo voy a encontrar secuencias de tipo descendente, que sus números van a ir disminuyendo su cantidad. Y por último, secuencias de tipo mixta.
Es decir, que en partes va a ascender, en partes va a descender. Y para esto yo necesito saber lo siguiente. Necesito recordar que para las secuencias de tipo ascendente yo voy a necesitar utilizar las siguientes operaciones. Una de ellas, las principales, es la suma, siguiente de la multiplicación y por último yo voy a utilizar las potencias. Estas son las operaciones que yo voy a utilizar cuando estoy hablando de secuencias ascendentes. Ahora, por lo contrario, cuando yo tengo secuencias descendentes, voy a utilizar las operaciones de resta, de división y en algunos casos de raíz cuadrada. ¿Ya? Ahora la pregunta más importante es, ¿cómo yo sé cuándo necesito usar la suma, la multiplicación y la potencia? La respuesta aquí es muy sencilla. Primero, yo utilizo la suma cuando los valores no están muy distantes entre sí. Por ejemplo, pueden ser valores hasta de 10 dígitos, que en la mayoría de ejercicios que vamos a hacer a lo que corre el video, ¿ya? Van a ser esos números o esas secuencias que no estén con un número muy grande, muy extenso. Por ejemplo, del 1 al 7, del 1 al 5, del 5 al 10 son números que no tengo una gran extensión de. Pero, por ejemplo, si yo tengo del 20 al 75, en el siguiente punto es una secuencia sumamente larga. Es decir, que yo necesito aumentar esa parte de y ahí es donde yo utilizaré esta parte de la multiplicación. Y lo mismo de la potencia, cuando ya tengo cifras extremadamente grandes. Pero recuerden, siempre necesito yo repasar muchos ejercicios para saber qué tipos nomás me puedo encontrar de secuencias. Y lo mismo va a ocurrir cuando yo hablo de secuencias descendentes. Voy a utilizar la resta cuando los números no disten mucho entre ellos. La división cuando yo ya veo que están bastantes alejados y la raíz la misma situación. Así que nunca olvidarnos de eso. Las operaciones que yo tengo que hacer o que tengo que usar en cada una de estas operaciones. Así que empecemos con los ejercicios. Tengo mi primer ejercicio de una serie de 2, de 5, de 11 y de 23. Yo fácilmente reconozco que es una secuencia ascendente. ¿Por qué? Porque del 2 va incrementando al 5, del 5 va incrementando al 11 y del 11 al 23. Lo primero que aquí necesitamos es hallar la secuencia para encontrar el valor que me están pidiendo en esta parte de aquí. Y yo primero puedo probar con la suma. Entonces digo, ¿cuánto me falta del 2 para llegar al 5? Me falta sumarle más 3. Y del 5 para llegar al 11, me falta más 6. Pero veo que aquí ya no estoy dando una secuencia repetitiva. Y peor, ¿cuánto me falta al 11 para llegar al 23? Yo veo que aquí va a ser un número un poco alto, con lo cual no estoy hallando una secuencia como tal. Por lo tanto, esta lógica de ir sumando no me está funcionando, ¿ya? Aquí tal vez me podría servir una multiplicación, pero yo veo y analizo y digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da 5? Pues no es ninguno. Y si lo analizamos un buen rato, tal vez no llegamos a la respuesta correcta. Por ejemplo, este tipo de operación es un tipo mixto, pero los dos van a ser ascendentes. ¿En qué manera? Por ejemplo, el 2 voy a multiplicar por 2, que sería el resultado de 4, y luego le voy a sumar 1, es decir, 2 por 2, 4, y más 1, 5. Me voy a mi siguiente dígito y hago prácticamente lo mismo. Primero el 5 le multiplico por 2, que me daría un resultado de 10, y luego le agrego más 1, y sería 11. Al 11 le aplico lo mismo. Primero le multiplico por 2, que me da un resultado de 22, y por último tendría que sumarle más 1 que me dé el resultado de 23. Y por siguiente, haría 23 por 2 que me dé el resultado de 46. Y a este 46 debo sumarle más 1, quedándome un resultado de 47, es decir, la opción D. Miren, aquí utilicé dos tipos de operaciones.
utilicé la multiplicación y la suma. ¿Pueden haber este tipo de casos? Sí lo pueden haber. Pero está bien y está correcto porque estoy utilizando las operaciones de manera correcta, ya que en secuencias ascendentes habíamos dicho que yo puedo usar multiplicaciones, sumas y potencias. Vamos a ver un siguiente ejercicio. Por ejemplo, este de aquí. Yo rápidamente me doy cuenta de lo siguiente. Del 8 al 12 tal vez no exista mucha distancia, pero del 12 al 24 ya es 12. Del 24 al 60 se incrementó mucho la distancia. Inclusive del 60 al 168 se incrementó mucho. Entonces, hacer suma me doy rápidamente que no me saldría funcionando. Ahora voy a ver esto. Voy a analizar primero esto. Digo, del 8, ¿cuánto me falta para llegar al 12? Me está faltando más 4. Luego, del 12 para llegar al 24, me está faltando un más 2. Del 24 para llegar al 60, me está faltando un más 36. Del 60 para llegar al 138, a mí me está haciendo falta un 108. ¿Ya? Y tal vez no sabría qué número debo yo sumar para encontrar mi valor correcto. Pero recuerden, es parte de los razonamientos ser muy observadores. Y yo digo, aquí yo más o menos me doy cuenta que 4, que el 12, que el 3 vienen a ser más o menos múltiplos del 3. ¿Ya? Entonces quiero decir lo siguiente, yo puedo obtener secuencias de secuencias. Es decir, que de esta secuencia de color rojo, yo puedo aumentar otra secuencia para intentar descifrar qué número falta aquí. De la siguiente manera, por ejemplo, miren al 4 que le tengo aquí, yo lo puedo multiplicar por 3. Entonces sería 4 por 3, me da el resultado de 12. ¿Ya? Otra vez, al 12 le puedo multiplicar por 3. 12 por 3 me da el resultado de 36. Entonces, veo que esta parte sí me está dando resultados. Es decir, a este 36 otra vez le multiplico por 3 y me da el resultado de 108. Quiere decir que a este 108 yo necesito multiplicarlo por 3. Y si lo multiplicamos por 3 me da un resultado de 168. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? ¿Ya? Quiere decir que por siguiente, a este 168 yo necesito multiplicarle nuevamente por 3, ¿ya? Y de aquí obtendré mi resultado, que me da un total de 492. Entonces, miren, allí una secuencia de otra secuencia, que pueden haber los casos, es verdad. Así que yo necesito estar súper pendiente y súper pilas para analizar los posibles casos. Así que mi respuesta correcta vino a ser la opción D, 492. Pasemos a un siguiente ejercicio. Tengo este ejercicio de aquí. Este tipo de ejercicios vienen a considerarse como casos un poco especiales. ¿Por qué? Porque miren, yo para llegar, déjenme cambiar de color para que sea un poquito más fácil, ¿ya? Por ejemplo, yo de aquí, uy, perdón, se me rayó. Por ejemplo, de aquí, del 6 para llegar al 9 yo solo necesito más 3. Del 9 para llegar al 12 de igual manera, solo necesito más 3. Pero del 12 al 21 creo que existe bastante diferencia. Entonces, más o menos por ahí no me lo puedo ir. Pero analicemos. Por ejemplo, del 21 para llegar al 25 a mí me falta 4. Del 25 para llegar al 29 también me falta 4. Y tal vez por ahí puedo hallar una secuencia. Recuerden, no es necesario rendirnos a la primera que no nos sale, sino que tengo que intentar buscar las secuencias. Me voy acá y digo, del 9, ¿cuánto me falta para llegar al 14? Me falta 5. Pero si yo soy observadora, digo, mira, cada 3 espacios se viene a reiniciar la serie. 3 números les tengo que sumar más 3. Otros 3 números yo les tengo que sumar ¿cuánto? Más 4. Quiere decir que a otros 3 números yo les tengo que sumar ¿cuánto? Más 5. Es decir, necesitaré hacer 14 más 5